empezando en versículo 1, Juan capítulo 2, versículo 1, dice, y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí sus 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. ¿Cómo se dice eso? Maestresala. Y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el que es inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendiendo a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas, y trastornó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Y respondieron los judíos y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Y ya que haces esto. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificada este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús había dicho, que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿Pueden orar con nosotros? Sí, vamos a orar. Gracias otra vez te damos por esta oportunidad de acercarnos hacia ti. Por favor, Dios mío, habla a nuestros oídos y corazones. Otra vez bendice, Dios mío, al hermano Sean, que nos va a dar el mensaje y a predicar a nuestros corazones, Dios mío, y ayúdanos a escuchar tu voz, y no la voz de un hombre, sino las escrituras, y para nosotros a poner atención a lo que nos quieres hablar, nos quieres cambiar también, Dios mío. Por favor, estar con nosotros y bendícenos hoy, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, seguimos ahí en Juan capítulo 2. La semana pasada habíamos comenzado ahí con el sermón que está intitulado El buen vino, la casa de mi padre, y creyeron en su nombre. El buen vino, la casa de mi padre, y creyeron en su nombre. Así que la semana pasada pasamos bastante tiempo en las escrituras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viendo los buenos ejemplos de vino, de los malos ejemplos de vino, para ver que realmente en la Biblia nosotros sacamos del contexto y a través de discernir con el Espíritu Santo que hay 2 diferentes clases de vino en la Biblia, un buen vino y un mal vino.
Ahora, esta semana vamos a tratar con el tema que se encuentra en Juan capítulo 2, el siguiente tema que se encuentra comenzando en versículo 12, si seguimos leyendo ahí, por favor. Juan capítulo 2, comenzando en versículo 12, dice, después de esto descendió a Capernaum, él y su madre, y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Entonces ellos están entrando a la ciudad. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas, y trastornó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa del mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Y este pasaje entre el versículo 12 y versículo 17 es donde tenemos el enfoque para el día de hoy. Si tenemos tiempo vamos a llegar a lo demás en Juan capítulo 2. Pero lo que quiero enseñar el día de hoy de Juan capítulo 2, lo que nos está enseñando la Biblia, es que la casa de Dios no debe de ser un lugar de mercado, no debe de ser un lugar donde se vende, donde se compra los bienes, que la casa de Dios es un lugar donde nosotros deberíamos como cristianos a congregarnos, a orar, a pedir del Señor lo que nosotros tenemos la necesidad del pan de cada día, pero a la vez también venimos así para alabar a Dios, para adorarle a Dios y para escuchar la predicación de la palabra principalmente, para que nosotros estemos alimentados de la palabra de Dios, lo que es el pan de cada día espiritual. Entonces, viendo lo que es la primera cosa ahí en Juan capítulo 2, comenzando en versículo 12, vemos que él descendió de Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces sabemos quiénes están con él, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Ahora, queremos pasar esto punto por punto para que nosotros podamos realmente entender y comprender lo que es que Dios tiene para nosotros a aprender de esta lectura. Primero, la casa de mi padre, no se debe de vender ni comprar nada en la casa de Dios. Guarda el dedo ahí, por favor, en Juan capítulo 2, y vamos a ir a Mateo 21. Mateo capítulo 21. Me gustaría ver si nosotros podríamos dejar las escrituras hablar por sí mismo. Y así el deseo sería para mí a quitarme de camino y dejar a Dios hablar el día de hoy. Estamos en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, comenzando en versículo 12, encontramos otro evento, otro tiempo cuando Jesús está echando fuera del templo en un escenario bastante parecido. Ahí en capítulo 21, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces ahí mismo vemos que Jesús está citando el Antiguo Testamento, donde dice que escrito está. Cada vez que nosotros vemos en el Nuevo Testamento donde dice escrito está o está escrito, nosotros podemos saber que esa persona está citando al Antiguo Testamento. Prácticamente lo que está haciendo, está diciendo que así dice el Señor dice así. La palabra de Dios es la autoridad con que viene esa persona. Si la persona viene hablando, bueno, si esa persona viene hablando de la palabra de Dios, entonces esa es su autoridad, y las personas que vienen escuchando la palabra de Dios también deberían de estar estudiados en la palabra de Dios para discernir si es el caso de que si esa palabra tiene validez o no. Entonces esa es una ocasión donde nosotros vemos que Jesús se enfurece y echa fuera a todos los que están comprando y vendiendo en el templo. Ahora quedamos con el dedo todavía en Juan capítulo 2. Vamos a ir a otra ocasión donde nosotros vemos esto grabado en la Biblia. Vamos a Marcos capítulo 11. Y una cosa que quiero enfatizar ahora es que cada vez que Dios enfatiza algo, cada vez que Él repite algo, sabemos que es algo importante, lo cual deberíamos de ponernos atención, donde deberíamos de fijarnos en lo que está diciendo, porque es sumamente importante. Si Él lo repite no solamente una vez o dos veces o tres veces, sino que aquí mismo vemos en los evangelios que Él está contando
la historia 3 veces y está contando otra historia parecida una vez por un total de 4 veces. Igualmente como nos dio los evangelios 4 veces, lo cual nos deja saber que es algo bastante importante. Marcos capítulo 11, comenzando el versículo 15, la Biblia dice: y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno. No quería que llevaran ninguna cosa que sería del mercado. Versículo 17, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Ahí está la pista otra vez que está citando el Antiguo Testamento: mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y buscaban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Vamos por favor a Lucas capítulo 19. Esa es la última vez que nosotros vemos este evento grabado en la Biblia en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 19, versículo 45. Lucas 19, 45. Lucas 19, 45, la Biblia dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los príncipes y los sacerdotes y los escribas y los príncipes del pueblo procuraban matarle y no hallaban qué hacer, porque todo el pueblo estaba muy atento oyéndole. Se me hace que perdí la barca. Versículo 45, ahí está. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está. Ahí está la autoridad otra vez, la palabra de Dios dice que escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso es lo que parece que le ha molestado tanto, de que supuestamente la casa de Dios debería de ser un lugar donde nosotros deberíamos de poder congregarnos para poder orar, para poder comunicarnos con Dios, hablar con Él, escuchar de Él, pero este lugar se ha convertido en una cueva de ladrones, está diciendo la Biblia. Entonces, si quedamos con un dedo en Juan capítulo 2, vamos a ir a ver qué es el templo de Dios, porque muchos dicen: ok, ellos están hablando de tiempos del Antiguo Testamento, está refiriendo a templo, está diciendo templo. Guardamos el dedo en Juan capítulo 2, vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3, y vamos a ver qué es lo que dice de Dios, lo que dice Dios con respecto a lo que es el templo, lo que es la iglesia, la casa de Dios, porque dice que es la casa de mi Padre. Esa es parte del título del sermón, la casa de mi Padre, el buen vino, la casa de mi Padre, y creyeron en su nombre. Estamos ahí en 1 de Timoteo capítulo 3, comenzando en versículo 14, la Biblia dice: esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y apoyo de la verdad. Otra vez voy a leer el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Entonces ahí mismo escuchamos la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, el obispo de Éfeso, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está diciendo ahí mismo, definiendo qué es la casa de Dios. En el Nuevo Testamento dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Entonces es muy bonito la Biblia porque se define a sí mismo. La palabra de Dios se define a sí mismo, en que si nosotros tenemos duda o pregunta de qué se trata una palabra, una frase, nosotros siempre podemos buscar en todo el texto dónde ocurre esa frase y podemos ahí mismo agarrar del contexto lo que es la definición de la palabra misma o la frase misma. Entonces aquí mismo en 1 de Timoteo 3 vemos que la casa de Dios es la iglesia. Ahora, la pregunta viene a decir qué es la iglesia, porque por muchos años se habían enseñado que la iglesia es la institución, pero la Biblia misma habla de eso y habla en contra de eso, y se comprueba otra vez definiéndose a sí mismo. Mantenga una cinta o una hoja o algo en Juan capítulo 2, porque vamos a regresar ahí, pero ahora por favor vuelva en su Biblia a Salmo capítulo 22, Salmo capítulo 22. Otra vez vamos a ver un ejemplo, una ilustración donde la Biblia, donde la palabra de Dios se define a sí mismo. Estamos en Salmo capítulo 22. Ahora, guarda el dedo ahí, también en Juan capítulo 2, y vamos a Hebreos
capítulo 2. En el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, en versículo 20. Versículo 11, perdón. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y esta es una cita del Antiguo Testamento, de lo cual tenemos ahorita un dedo guardado en el Salmo 22, pero lo voy a leer otra vez. En versículo 12 dice, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Ahora, regresando a Salmo 22, vamos al versículo 22, donde el apóstol Pablo agarró esta cita del Antiguo Testamento para que nosotros tengamos un entendimiento mayor. En versículo 22 de Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces ahí mismo vemos que el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento, utilizando la palabra iglesia, y el Antiguo Testamento, el salmista, utilizando la palabra congregación, nosotros sabemos entonces que la palabra congregación y la palabra iglesia se intercambian, son intercambiables, lo cual quiere decir que son sinónimos, quiere decir que significa la misma cosa. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia en 1 de Timoteo 3, estamos hablando de la casa de Dios en 1 de Timoteo 3, estamos hablando de la casa de Dios en Mateo, Marcos, Lucas y luego en Juan, la casa de Dios. Sabemos que ahora para nosotros en el Nuevo Testamento la casa de Dios, la casa de mi Padre, es la iglesia, lo cual es la congregación. No es el edificio, no es donde uno se reúne, sino que ese es el edificio de la iglesia, sino que la iglesia somos nosotros cuando estamos congregados, cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, con un pastor ordenado por Dios guiándoles. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, hay mucha gente ahora hoy en día que quiere justificar sus ventas y sus compras dentro de la congregación por decir, bueno, nosotros no estamos en un templo, pero lo que nosotros vimos que Jesús mismo dijo que es la casa de su Padre. La Biblia dice que la casa de su Padre es la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la congregación. Así que no debe de haber compras ni ventas en la congregación, en la iglesia, en el templo, la casa de mi Padre. Muchas veces vemos que hay dichosos evangelistas que vienen y hacen su circuito a través de toda la nación, buscando en congregaciones donde pueden vender sus discos, donde pueden vender sus libros, donde pueden vender cualquier cosa es que tienen ellos que se han inventado, o a lo mejor podría ser un producto bastante bueno, pero la cosa es que no se debería de vender en la casa de mi Padre, en la casa de Dios, en la congregación, en la iglesia. Ahora, moviendo al siguiente punto con eso, vemos que Jesús, volviendo a Juan capítulo 2, por favor. Juan capítulo 2, vemos que Jesús tiene un aborrecimiento bastante fuerte para esto de las compras y las ventas en la iglesia. Si seguimos ahí en versículo 15, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas. Entonces, con el hecho de que él está tomando un tiempo, él está meditando en esto, él tiene un tiempo para sentarse y hacer un azote de cuerdas, lo cual sí requiere bastante tiempo. No es algo que él decidió así de un solo, que vio lo que estaba pasando en el templo, que ya se iba a salir a zafarse de quicio, de salir de la onda y de repente empezar a hacer algo así de la nada, sino que él tomó un tiempo para poder sentarse y irlo pensando mientras que él estaba haciendo su azote de cuerdas. Y con ese mismo azote dice que él sacó del templo, echó fuera del templo a todos, las ovejas, bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas. Ahora, haciendo un pequeño zoom a este versículo, nosotros vemos que dice que están en el templo, y ya lo cubrimos. Dice que sacaron a todos, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y desparramó el dinero de los cambistas. Ahora, con respecto a las ovejas y los bueyes, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero ahí en Génesis capítulo 31, versículo 54, nos dice de qué se trata esto de los animales en la casa de Dios.
Bueno, leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que sacrificio de animales era parte del servicio del templo, era parte antes de eso del servicio del tabernáculo, era parte antes de eso del servicio a Dios cuando comenzaron a hacer sacrificios y holocaustos en reverencia a Dios como parte de la adoración a Dios, que fue algo que Él quería y Él que había mandado. En la escritura en Génesis 31, versículo 54, Génesis 31, 54, la Biblia dice: entonces Jacob ofreció un sacrificio en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y pasaron aquella noche en el monte, y levantándose muy de mañana Labán besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Luego partió Labán y regresó a su lugar. El próximo lugar donde había escogido, donde nosotros vemos que hay un sacrificio que está involucrado con lo que es la alabanza de Dios, la adoración de Dios en el Antiguo Testamento. Se encuentra en Éxodo capítulo 3, Éxodo